Bien, entonces vamos a comenzar, si les parece, voy a empezar a compartir mi presentación. Bien, ahí están viendo a mi perro. Voy a comenzar diciendo que soy Adriana Beyer, estoy encantada de estar en este encuentro con ustedes y tengo dos hijos de 9 y 12 años y un perro, que es como un tercer hijo. Los que tienen perros sabrán comprenderme. Es la primera vez que lo pongo y digo, ¿por qué siempre pongo fotos de mis hijos o lo que sea y no pongo, o de mis alumnos y no pongo nunca a mi perro? Entonces hoy decidí ponerlo. Eh, Soy profesora de inglés, trabajé muchos años con niños, con adolescentes sobre todo y con adultos también, hasta que un día hice un cambio de profesión, sentí la necesidad interna de que tenía que cambiar, que tenía mucho más para enseñar y para transmitir y que yo misma estaba haciendo un proceso interno que me estaba ayudando tanto con el mindfulness que dije, bueno, esto lo tienen que saber las personas con las que me estoy relacionando. En ese momento empecé a enseñar mindfulness en los colegios donde trabajaba, a compartirlo con los docentes, empecé a organizar talleres para profesores, luego talleres para padres, para el vecino, la tía, toda la gente que conocía, se sumaba a mis talleres. Hasta que, bueno, finalmente hice un cambio de carrera y me empecé a formar como instructora de mindfulness. Así que desde hace 15 años me dedico a esto. Me mudé a España hace 3 años y hoy por hoy lo que me motiva es ayudar a las personas a encontrar nuevas formas de estar en el mundo, que es lo que mindfulness nos invita a hacer, a ver las cosas desde otro ángulo y a descubrir que el bienestar es posible. Y estoy viendo que hay mucha gente que no lo sabe, o que lo sabían y se olvidaron, o que quisieran alcanzar esa sensación interna de paz, de calma, de estabilidad, de discernimiento, y no saben cómo, ¿no? Entonces, a mí el mindfulness me lo proporcionó y a un montón de alumnos que han tomado mis cursos también, así que eso solo ya me motiva porque yo conozco los beneficios y quiero que lo sepan más personas. Hoy puntualmente les quiero compartir lo que el mindfulness me enseñó sobre los laberintos de la mente y cómo se puede salir, que creo que está muy relacionado con el tema de la ansiedad y de la depresión en adolescentes, que es lo que más nos convoca, ¿no? Si bien vamos a estar hablando de eso, pero que en realidad es un tema que van a ver que aplica a un montón, a la vida en general, ¿no? No me voy a estar refiriendo solamente a eso, sino que van a ver que se aplica a ustedes mismos como padres, como docentes y a la vida en general. El plan para hoy es primero una presentación así más teórica, más informativa sobre este tema, ver un poco alguna estadística, la situación actual. Les voy a hablar de esta metáfora del laberinto de la mente y de dónde se me ocurrió hace unos días cuando estaba preparando la presentación para hoy. ¿Cómo puede ayudarnos mindfulness y qué se está haciendo en el área de depresión y ansiedad? 5 áreas dentro del mindfulness. El mindfulness es muy amplio en sus aplicaciones. Elegí como 5 temas que para mí son como los más importantes en relación a este contexto y para cada uno de ellos les quiero dar una propuesta práctica, es decir, que quiero que hoy se lleven cosas concretas, algo práctico que pueden empezar a aplicar en su propia vida con sus hijos, sus pacientes, sus alumnos o con ustedes mismos, ¿ok? Eh, Hacia el final van a ver algunas conclusiones y propuestas que les voy a ofrecer para esta semana y si quieren asistir al próximo encuentro, que es el segundo encuentro que va a ser el miércoles que viene, podremos ahí compartir un poco qué fue lo que pasó cuando pusieron en práctica estas ideas durante la semana. Y también les voy a compartir un poco cómo pueden trabajar conmigo aquellas personas que quieran profundizar en este tema. Van a estar los regalos, el sorteo y como les comenté, la última media hora va a ser para preguntas y respuestas, ¿sí? Para la portada de esta presentación elegí esa foto de la chica que me parece así como adolescente y muy fresca, como en postura de meditación, pero como matándose de la risa, ¿no? Como que todo es fresco y es liviano y es divertido. Me gusta como apuntar a eso o tener esta posibilidad en mente. Lamentablemente sabemos que no es así en todos los casos.
Así que voy a empezar con un dato estadístico rotundo. ¿Están preparados para este dato? Empezamos. El suicidio es la primera o segunda causa de muerte entre jóvenes adolescentes de 12 a 24 años, según el país y según los grupos de edad. En algunos países es la primera causa de muerte. Estuve mirando un poco las estadísticas actuales como para buscar datos más actualizados y la verdad que es escalofriante, ¿no? En algunos países, por ejemplo, en España, en Escocia, que yo no sabía, es la primera causa de muerte en esta edad. En Estados Unidos es la segunda. Y bueno, varía un poco según los países y las edades. Así que yo creo que vale la pena tener esta charla hoy, investigar un poco qué es lo que está pasando, por qué esto no se está hablando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que los colegios, qué pasa que los padres no saben nada al respecto, que la gente se sorprende con los casos, con las situaciones con las que uno se encuentra? ¿Qué pasó antes para llegar a esta instancia en la vida de esas personas? A mí me llama muchísimo la atención que a estas alturas todavía no haya cosas más popularizadas o más conocidas, ¿no? Eh, entonces, un poco para ver cuál es la situación actual. Preparé un resumen. Quiero que lo voy a ir leyendo así rapidito y que ustedes vayan viendo con cuál resuenan más. Y a medida que encuentran una palabra, una frase o algo que sienten que los toca más de cerca por algún caso puntual o porque es lo que ustedes ven en este momento, que lo escriban en el chat, ¿ok? ¿Están preparados? ¿Tienen las manos preparadas para escribir ahí en el chat? Vayan poniendo las palabras o las frases que más les resuenan, que ustedes dicen, sí, esto es un problema fundamental, principal que estamos viendo ahora. Por ejemplo, altos niveles de estrés por temas como los estudios, la vocación, problemas familiares, identidad sexual, salir al mundo y estar como desorientados, la sensación de pertenencia a la sociedad, problemas que tienen que ver con insomnio, ansiedad, depresión, adicciones y en última instancia suicidio. ¿Cuál de todos esos ven? Vayan poniendo en el chat, que son como los más cercanos a ustedes, a la problemática que ustedes ven en los jóvenes que los rodean hoy por hoy. Vayan escribiendo libremente. Las causas más relevantes que se ven, situaciones que son emocionalmente intensas o experiencias traumáticas. Por ejemplo, tener padres enfermos o alcohólicos o depresivos, violencia familiar o sexual, acoso escolar, ciberbullying, discriminación sexual. ¿Cuál de esos los toca más de cerca o ven ustedes que son los que más en este momento se están viendo en los jóvenes, hijos, alumnos, pacientes? Sí, un poco de todo, ¿no? Falta de modelos, esto que habíamos dicho, no sé si todos han visto la charla anterior, la charla que di en Global Sea, un poco decíamos esto, ¿no? Que hay falta de modelos, de que vemos que los adultos en general hemos perdido el rumbo, ¿no? Hay mucha gente que ha perdido el rumbo, que no sabe lo que quiere en la vida, que ha perdido la motivación, que no está feliz, que hace lo que puede, que está en modo supervivencia, ¿no? Sobreviviendo como pueden, pero sin un rumbo claro, sin recursos para gestionar las cosas que los preocupan, las cosas que los angustian. Hay falta de interés en estos chicos, motivación o inspiración. Esto se ve mucho, ¿no? Como que están perdidos, sin rumbo, nada les interesa, nada les apasiona. Dificultad para postergar la gratificación, todo tiene que ser ya. Esto cuesta más todo lo que haya que construir y pensar a largo plazo. Falta de recursos en los adultos y en los chicos, ¿no? Esto de no saber cómo hacer para estar con la incomodidad o con la incertidumbre. Hay veces en la vida que hay incertidumbre y hay veces que toca incomodidad, incomodidad en el cuerpo, incomodidad en las emociones, incomodidad en la mente. Mi propia mente me genera situaciones en las que estamos enredados
y envueltos. Y no sabemos cómo estar con eso. No sabemos gestionar enojos, frustraciones, muchas personas que no saben poner límites o comunicar. ¿Cuál de todos estos piensan ustedes? Es mucho, ¿no? Si lo leemos así, es como, wow, pero ¿hay alguno que ustedes vean que es como más claro, más evidente? Vayan poniendo las que más resuenan o resaltan. ¿Y qué es lo que sienten estos chicos? Yo hice como un resumen. Para mí lo que más veo es que sienten mucha exigencia, que sienten angustia, frustración, desesperación, impotencia, ansiedad, estar atrapados sin salida, sin recursos, desconectados o perdidos y sin sentido. ¿Hice un buen resumen? ¿Qué falta? ¿Qué más? ¿Qué más ven? ¿Qué otra cosa que no hayamos dicho o que les preocupa a ustedes? Vayan poniendo. Desilusión. ¿Alguna otra cosa que vean? Estuve leyendo los que mandaron las respuestas de las encuestas. Y muy interesante. De hecho, de ahí saqué varias de las cosas para completar un poco la presentación y hacerla más acorde a lo que ustedes estaban planteando. Ok. Entonces, ¿de qué Vergüenza, André, manera? también. Vergüenza Vergüenza. es muy invalidante la vergüenza, ¿eh? Sí, es muy invalidante. Exacto. Gracias, sí. Entonces, ¿de qué manera nos puede ayudar mindfulness? Vamos a ver, dada esta circunstancia, qué es lo que podemos hacer. Y para comenzar esta exploración, se me ocurrió traer esta imagen de los laberintos. A mí los laberintos siempre me fascinaron. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Traigo esta imagen, pero ¿pueden creer ustedes que hace unos meses nos fuimos de vacaciones acá en España para empezar a conocer un poco? Y nos vamos al norte, a Santander, y resulta, digo, a ver qué actividad puedo hacer con los chicos. Había un laberinto de estos que son grandes, como pueden ver en la imagen, ¿no? Con árboles, con arbustos altos que no ves, que vas caminando y es realmente un laberinto grande y difícil. Y digo, tengo que ir. Y cuando llegamos se llamaba Villa Presente. ¿Lo pueden creer? Justo el mindfulness, ¿no? Y el de estar presente. Bueno, el laberinto de Villa Presente. A mí siempre me encantaron los laberintos, no sé por qué. Y hace un tiempo aprendí que hay una forma de salir. ¿Ustedes saben cómo se sale de un laberinto? O sea, si a mí me ponen donde se ven esas personitas caminando, ahí a la derecha estoy con mi marido y mis hijos, para que vean cómo era la altura de los arbustos. Por arriba, si ustedes los ponen en el medio o en un costadito o en cualquier lugar de este laberinto y te dejan ahí, te dicen preparados, listos ya. ¿Cómo se sale? ¿Saben? ¿Sabrían cómo salir? Bueno, yo sí. Yo aprendí que no importa dónde esté, yo sé cómo se sale. No les quiero hacer spoiler, porque si alguna vez van a estos lugares, capaz que, que está bueno, pero hay una forma, si quieren al final se las digo. Eh, Hay una forma de salir. Ahora, lo interesa, entonces empezamos, yo les dije a mis hijos, yo tengo la forma de salir, y es esta, ¿no? Y entonces empezamos. Es un laberinto que dura 1 hora, el paseo, la actividad. Nosotros salimos en 25 minutos. Y, y es muy gracioso porque, claro, uno empieza a dar vueltas y vueltas y los chicos míos se adelantaban, iban corriendo y daban una vueltita, y después retrocedían y decían, no, no, por acá está cerrado, entonces íbamos para el otro lado. Y te empezás a cruzar con la gente misma, y te empezás a matar de risa. Hay un punto después de media hora de estar ahí adentro que ya medio te conoces con la gente y ¿no? Somos todos amigos tratando de salir. Hay un botón de rescate. Y esto es importante por la metáfora que les voy a decir. Hay un botón de rescate que es cada tanto uno puede presionar un botón y te vienen a buscar, porque imagínense que hay gente que empieza a dar vueltas ahí y no puede salir. Puede ser desesperante, ¿no? Puede, como alguien ahí que escribe, les tengo pánico, ¿no? Cuando no encontramos la salida en la vida, ¿cómo nos ponemos? Vayan pensando. ¿Y cuál es el botón de rescate? Porque acá había algunos lugares con unas flechitas en el suelo que si estabas muy desesperado por irte, la flechita te llevaba a un costadito donde había una reja y podías salir directamente, pero no tenía gracia, ¿no? Porque no era la salida oficial. Eh,
Y el paseo en sí mismo puede tener un disfrute y una recompensa, o puede ser algo que nos asuste y que nos haga sentir mal. ¿Cuál es la metáfora? Que por supuesto que el laberinto representa la mente, ¿no? Y que la mente muchas veces entramos en esas confusiones, sobre todo estoy pensando en personas con tendencia a la ansiedad y a la depresión. Estas espirales negativas descendentes, donde un pensamiento viene y me lo creo y empieza como a crecer y a tomar identidad y viene otro pensamiento, ¿no? Y empiezo a enredarme en un laberinto sin salida y a veces nos da la sensación que estamos atrapados y que no hay salida. Entonces, ¿cuál es la forma de salir del laberinto de la mente? Este es uno de los temas que les quiero hablar. Les dije que iba a hablar de 5 de mindfulness. Este es uno que para mí es el fundamental, porque cuando aprendemos a gestionar nuestra mente, todo se acomoda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma? La primera cosa, para los que no saben nada, ¿quiénes han hecho cursos de mindfulness? El curso de 8 semanas conocido de mindfulness, si pueden poner yo ahí en el chat, para tener una idea, así si son muchos o poquitos. ¿Cuántas personas han hecho el curso de 8 semanas de mindfulness? Bien. Para el resto de las personas será algo nuevo. Entonces, ¿cómo trabajamos con los pensamientos en mindfulness? Empezar a observarlos desde cierta distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una propuesta puede ser contarlos, tomarnos 30 segundos y contar cuántos pensamientos. Hay muchos de estos ejercicios dentro del curso de mindfulness, donde uno empieza a observar y a darse cuenta que la mente todo el tiempo está trayendo unos pensamientos y que los podemos clasificar, ¿ok? Entonces, que si yo tengo un pensamiento, por ejemplo, de lo que voy a hacer después de que termine esta charla, bueno, eso es una anticipación o planificación. Si yo tengo un pensamiento sobre tengo calor, estoy registrando una sensación corporal. Si yo estoy diciendo qué irrespetuoso mi hijo que entró así de golpe, bueno, un juicio, ¿no? Entonces podemos ponerle un nombre a cada pensamiento que viene a la mente. Esta práctica nos permite empezar a tomar distancia de esos pensamientos y esto es fundamental porque hoy estamos hablando de la prevención de la ansiedad y la depresión. ¿Y qué es lo que conduce? ¿Dónde empieza? Porque, claro, el suicidio sería como el punto final donde la persona ya no ve más escapatoria y es demasiado intenso el dolor emocional que está sintiendo, ya no puede sostenerlo. Pero mucho, mucho antes, si retrocedemos varios casilleros, ¿dónde empieza la cuestión? ¿No? Empieza en nuestra mente, empiezan pensamientos que vienen y que aparecen y que empiezan a tomar poder o fuerza. Entonces, con este tipo de ejercicios, ¿qué es lo que hacemos en mindfulness? Empezar a darnos cuenta que esto es lo que la mente hace todo el tiempo y que los pensamientos no van a desaparecer, pero que podamos aprender a gestionarlos, a no identificarnos, no creerles de entrada. Por ejemplo, si estoy en medio del laberinto y digo, no, esto es muy difícil, no hay salida. O si tengo un problema en mi vida y mi pensamiento ahí en background, en mi cabeza es, esto no lo puedo solucionar, ¿no? Bueno, ¿es verdad ese pensamiento? ¿Será verdad? ¿Será cierto? Empezar a cuestionarlos, porque muchas veces los creemos de entrada, pero ¿qué garantía hay de que son verdad? Si muchas veces hemos pensado cosas que estaban equivocadas, ¿no? Entonces aprendemos a cuestionarlos y a gestionarlos, a poder no actuar directamente desde ellos, sino que a veces observar que tenemos un impulso, una necesidad, unas ganas de hacer algo, pero que yo puedo elegir, yo puedo pausar, puedo respirar, puedo tomarme un momento y decidir si voy a hacer eso o no. ¿Ok? Entonces, estar con esos pensamientos en vez de evitarlos o reprimirlos o hacer de cuenta que este tema no lo voy a pensar mucho ahora porque no sé bien qué hacer con esto, así que voy a hacer de cuenta que este problema en mi vida no está. Y resulta que sí está y va a seguir estando, por más que yo no quiera abordarlo, ¿no? Entonces, más inteligente es aprender a gestionar nuestra mente que tratar de evitar las cosas incómodas. ¿Qué más? No depender de un botón de rescate. En el laberinto está el botón de rescate y en la vida podemos decir que también, ¿no? Tenemos la posibilidad de recurrir
a una pastilla que me ayude a dormir, a un médico, a un psiquiatra, y en momentos lo vamos a necesitar y está muy bien, es válido que podamos recurrir a eso. Pero si lo único que hacemos es recurrir ahí y en ningún momento aprendemos a gestionar nosotros y empezar a empoderarnos, nos estamos perdiendo una súper oportunidad, ¿no? Que no tengamos que depender, que mi estabilidad interna no dependa de otras personas, de lo que el otro dice o hace, de las situaciones, de las circunstancias que me tocan en la vida, sino que yo internamente puedo empezar a trabajar y aprender a gestionar y a conseguir un nivel de calma interior, de cierta estabilidad, que no importa si me ponen en medio del caos, yo igual estoy estable y estoy serena y puedo mantener la calma y puedo tener recursos para gestionar. No asustarnos de nuestra propia mente. Esto para mí es clave en este contexto que nos reúne hoy. Ni asustarnos de los pensamientos que mi mente me trae o que a mis hijos, alumnos, pacientes les trae su mente. Ya bastante asustados están ellos de tener esos pensamientos, ¿o no? Si nosotros nos asustamos por los pensamientos que ellos tienen, entonces ¿quién rescata? ¿No? Ahora, para poder hacer eso, tengo que yo estar tranquila y saber gestionar mi propia mente. Les voy a contar un ejemplo muy rápido que me pasó una vez que tuve que tomar una medicación. En un postoperatorio me dieron corticoides. Y yo venía viendo que los corticoides no me hacían muy bien. Y resulta, no van a poder creer esto, o por ahí ya lo sabían, pero yo no sabía que los corticoides pueden dar, en esos casos de 1 en 1 millón, pueden dar delirios y alucinaciones. Y ahí estaba yo, en ese 1 en 1 millón, que estoy acostada en la cama, en el postoperatorio en mi casa, y empiezo a ver, no les miento, empiezo a ver que el suelo, el piso al lado de mi cama, se empieza a abrir como si fuese la puerta del infierno, todo de fuego, y sale una mano de abajo de ese agujero, de adentro de ese agujero hacia arriba, como una mano de fuego que me quiere llevar. Y yo miraba esa escena y digo, qué loco esto, qué bizarro. Esto no es un pensamiento mío, esto no puede ser cierto, ¿no? Por un momento me confundí, después digo, no, esto no puede ser cierto. Y entonces, ¿saben lo que hice? Por tener la práctica, ¿no? De observar mis pensamientos y del mindfulness, la miré a esa mano que estaba ahí y le dije, de ninguna manera. Y el agujero hizo así, se cerró y desapareció y la habitación volvió a ser normal. ¿No? Esto para mí fue alucinante. Me reía sola y se lo contaba a mi marido. Me asusté en un momento, pero pude observar, pude tomar distancia y darme cuenta que no era cierto y que no iba a entrar no me iba a creer y a dejar llevar por ese pensamiento. Y le dije de ninguna manera y se fue. Ahora, no es casual que después, mucho más adelante, leyendo casos de estudios que se han hecho del programa de mindfulness de 8 semanas en personas con esquizofrenia, que además de haber visto que el programa de mindfulness adaptado específicamente para ellos con algunos ajustes, reducía los síntomas y reducía el estrés asociado a la enfermedad, pero el mayor descubrimiento era que esas personas podían observar las alucinaciones, seguían teniendo alucinaciones, pero la diferencia ahora era que podían darse cuenta que no eran ciertas. ¿No es muy groso? Es lo mismo que me pasó a mí. Yo estaba teniendo una alucinación, pero me pude dar cuenta que no era cierta. Esto es muy importante porque esto para mí es clave, es aprender a gestionar nuestros pensamientos. ¿Ok? Bien, sigo. Entonces, ¿cómo detectar la depresión? Me preguntaban algunas personas en la encuesta que una de las dudas que tenían era cómo poder ayudar a los chicos y a darse cuenta cuando tienen depresión. No es el tema central de esta charla, porque esta charla es cuando veo los síntomas, ¿cómo hago para ayudar con el mindfulness? ¿Cómo el mindfulness puede colaborar o contribuir o prevenir? ¿Ok? Pero los puse acá para que les quede en las diapositivas y lo tengan. Lo que yo les recomiendo es que si tienen dudas, si ustedes ven que hay síntomas, que hay cosas raras, que hay cosas que a ustedes les da alguna clave, alguna duda, vayan y recurran a un médico, a un especialista, ¿no?
pero al menos para que estén atentos, que tengan en cuenta cuáles son los síntomas que se empiezan a ver, ¿ok? Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, arrebatos de enojo, irritabilidad, pérdida de interés, alteraciones del sueño, cansancio, falta de apetito, ansiedad, lentitud para razonar, sentimientos de inutilidad o culpa, dificultad para concentrarse, pensamientos sobre la muerte. En adolescentes específicamente, los síntomas tienen que ver con tristeza, irritabilidad, sentirse negativo e inútil, ira, bajo rendimiento, poca asistencia a la escuela, sentirse incomprendido o sensible, el consumo de drogas, comer o dormir demasiado, autolesionarse, perder el interés por las actividades habituales. Estas son las cosas que uno podría empezar a estar atentos para ver, ¿no? Para notar, porque si estamos hablando de la prevención de la depresión, la prevención empieza por observar. Los adultos, los docentes, los padres tienen que estar atentos mirando. Y ahí es donde empieza la prevención, ¿no? Que haya un espacio de contención, de escucha y de poder conversar sobre las cosas que van apareciendo antes de llegar a un extremo. Los programas que hay hoy por hoy de mindfulness para trabajar esto, les cuento, en los estudios, en las investigaciones, la gran mayoría son basados en el programa más tradicional, que es el MBSR, este es el programa de 8 semanas de Jon Kabat-Zinn para la reducción del estrés, pero en lo que son temas de salud mental, el que más se utiliza es el MBCT, lo van a encontrar así en internet, terapia cognitiva basada en mindfulness. Es el mismo programa o muy parecido al MBCR, pero con algunas adaptaciones para personas con ansiedad y depresión específicamente. Y sobre todo se usa este programa MBCT para prevenir, no tanto para el momento de la depresión más aguda, el momento más agudo, sino para la prevención de la recaída, es donde más se ha visto resultados positivos. De hecho, en los años 80, cuando salió a la luz este programa y empezaron a hacer investigaciones, lo que descubrieron fue que después de esos 2 meses que dura el programa, las personas que habían hecho el programa de mindfulness, a comparación de un grupo control que no lo había hecho, tenían los mismos resultados en los porcentajes de recaída en la depresión que las personas que habían seguido con su tratamiento normal. Es decir, que las personas que no tomaban medicación y que solamente se sentaban a meditar y a ver esta información durante media hora por día, durante 2 meses, sin los efectos de las medicaciones que ya conocemos y demás, y sin el gasto, ¿no? de estos medicamentos, habían tenido el mismo porcentaje de recaída que aquellos que seguían su tratamiento. Así que esto fue como el boom, ¿no? Fue como lo que disparó el empezar a popularizar estos programas. Y hay un montón de estudios, yo acá para no marearlos elegí uno porque hay muchos que no están hechos con el detalle de protocolo y con los años que hay que esperar, etcétera, etcétera, pero ya se sabe que están funcionando. Uno de los que más resultados tuvo fue este que les puse acá, The Suicide Prevention Through Mindfulness Training Program, donde los resultados que se vieron específicamente, ¿no? Para la prevención de la depresión en adolescentes fue que la intensidad de los pensamientos de suicidio fueron 41% menos que las personas que no hacían el programa, que mejoró la habilidad para pausar e interrumpir el patrón de pensamientos de ansiedad. ¿Ok? Así que la efectividad es muchísima, el potencial de mindfulness es enorme y ojalá que acá puedan ver algunas ideas más concretas de cómo. Entonces, estas áreas que elegí para trabajar hoy, la primera, acá en la foto pueden ver unos alumnos míos de cuando yo empecé enseñando mindfulness en uno de los coles donde trabajaba. Las chicas venían, tuve que hacer 3 grupos, ¿de cuántos eran? Como de 15 personas o 20, porque eran como 60 los inscriptos y no me daba. Me habían prestado un salón de yoga y ahí tuve que hacer los encuentros como podía. Las chicas venían aunque tuvieran examen al día siguiente, no les importaba nada. El beneficio que lo que ellas sentían
era que necesitaban venir, ¿no? Y lo bien que les hacía aprender esto y hablar de estos temas y aprender a tener recursos y aprender las meditaciones. Momento presente es una de las claves principales, ¿no? Entonces, esto de poder estar en el aquí y ahora con una mente, con una actitud de curiosidad, de aceptación, sin juicio, ¿no? Esta es como la definición del mindfulness. ¿Qué nos permite esto en el contexto que nos convoca hoy? Contrarrestar esto de que la mente se va al pasado todo el tiempo y me estoy culpando por cosas que pasaron, por cosas que no supe cómo manejar, ¿no? Para personas con trauma, por ejemplo. O la anticipación constante al futuro, las personas que tienen pensamientos catastrofistas, ¿no? O miedo a que qué pasa. Y a veces esa situación nunca llega o todavía no llegó y yo ya me estoy anticipando y eso genera ansiedad y en muchos casos ataques de pánico, ¿no? Entonces, el poder volver al aquí y ahora, volver al momento presente, es lo principal que hacemos en mindfulness. Y entre muchas prácticas y meditaciones que podemos hacer, los programas que yo estoy dictando hoy por hoy están adaptados en la línea que se llama Mindfulness Sensible al Trauma, y entonces he incorporado algunas meditaciones adicionales que lo desglosan un poco más y que van pasito a pasito más progresivo y trabajan con algunas cosas puntuales para las personas que vienen con mucha intensidad. Y entonces hay una práctica que se llama enraizar y estabilizar, que es la meditación que les quiero regalar hoy al final, para los que se queden hasta el final de la charla. Si quieren, hacemos una versión cortita ahora, ¿qué les parece? Que estoy hablando mucho y tal vez nos viene bien parar un poco y de paso entender un poco, como vivenciar un poco más en qué consiste. ¿Vale? ¿Lo hacemos? Buenísimo. Ahí veo dos personas que dicen sí, bien. Ok, entonces vamos a hacer esta pequeña práctica que nos ayuda a volver al aquí y ahora y a estabilizarnos. Ideal para frenar, por ejemplo, sensación de que me estoy acelerando, de que eh, mi mente se acelera, mi respiración se acelera, me estoy poniendo ansiosa, me estoy poniendo nerviosa o tengo una situación que me preocupa mucho. Entonces vamos a soltar dispositivos, que tener las manos libres, tomarnos unos instantes para hacer esta práctica, el que tenga ganas. Pueden mover un poquito los hombros, el cuello, lo que sientan que les va a venir bien. Adoptar una postura relativamente cómoda, pero con la espalda erguida, si es posible. Y hacer lo que sea que los ayude a llegar a este momento, con su atención. Y lo que sea puede ser focalizar en la respiración, puede ser mirar alrededor, por ejemplo, empezar a observar el entorno donde están. Tal vez hay cosas que no habían visto del entorno, del ambiente. Hay mucha luz o hay sombras, qué colores predominan, cuál es la sensación de tacto, qué están tocando sus manos, qué sensaciones hay en el asiento, en el respaldo, donde están apoyados en este momento. Lo que sea que a ustedes les ayude desde una sensación, desde un punto de vista fisiológico, ¿no? A registrar que estoy aquí. Sensaciones de frío-calor en la piel, sensaciones del aire alrededor, si está cálido, si está frío. Permitiendo que nuestros sentidos se conecten con el entorno. También registrando las sensaciones internas, cómo es la sensación de peso del cuerpo, esto de la fuerza de gravedad que suavemente me lleva hacia abajo y a su vez mi columna está erguida, elevada. Cómo es sentirme sostenida con la tierra. Cómo es la sensación de la respiración, del aire que está entrando y saliendo a su propio ritmo del cuerpo. Quien quiera puede cerrar los ojos o dejarlos abiertos, percibiendo la respiración sin cambiarla, observando una cierta postura como de presencia,
convocando mi atención para que venga aquí, que la mente baje al cuerpo. Estoy acá en este momento. No hay nada que aquí y ahora tenga que hacer o resolver o pensar. Qué alivio, solo estar. Por unos instantes, manteniéndome ahí y registrando alguna zona del cuerpo que se sienta agradable o neutra, donde yo pueda llevar mi atención más puntualmente. Tal vez la sensación en las manos, tal vez la respiración me aporte calma o estabilidad, tal vez sentir todo el cuerpo o los pies. Elijan un lugar donde pueden llevar su atención momentáneamente y descansar ahí por unos instantes. ¿Y cómo se siente estar haciendo esto? Y luego tomando una respiración más profunda y soltando todo el aire. Ah, y lentamente abriendo los ojos. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo se sintió este breve ejercicio? Si quieren comentar algo en el chat, qué notaron, qué registraron en este momento particular. ¿Qué cambió en ustedes? Fue muy breve, sin embargo genera cambios. De hecho, yo siento mi cara como más floja. Ok. A veces no cambia nada, ¿no? A veces puede ser que simplemente me doy cuenta de lo acelerada que estaba o que estoy. Y eso también está bien, porque la práctica del mindfulness nos invita a conectar con el momento presente tal cual es, sin priorizar un estado sobre otro. El segundo punto es aquietar la mente. Es otra de las áreas que trabajamos en mindfulness y esto ya lo trabajamos hoy con el tema del laberinto que les había comentado. Pero ¿qué es lo que nos permite la práctica del mindfulness? Justamente aquietar la agitación mental, desactivar esa sensación de estar perdidos en el laberinto y recuperar las riendas. Es como que te da claridad, ¿no? Claridad mental, discernimiento, puedo tomar decisiones como más en coherencia, sin identificarme tanto con esos pensamientos. Una alumna, me lo anoté ahí para acordarme, una exalumna que se llamaba Mariela, que tenía trastorno de ansiedad, cuando terminó el curso me dijo, lo que más me sirvió del curso es que ya no me creo los pensamientos, ya no me creo, no me identifico más con esos rótulos que alguna vez me pusieron en la frente. El alivio que siento en el alma es inmenso. Esa frase me la acuerdo porque fue súper potente, ¿no? El alivio que siento en el alma, dijo, porque dejó de identificarse con ciertos rótulos que ella misma se había creído porque alguien se lo había dicho, ¿no? Fíjense. Entonces, este es el potencial que tiene el mindfulness. Y lo que decíamos, que mejora la habilidad para interrumpir los pensamientos de ansiedad antes de que escalen y me lleven a un estado, a un ataque de pánico o a una situación que ya no puedo manejar, ¿no? Y otra área, el equilibrio emocional. Una cosa que me llamó la atención en las notas de las personas que toman la decisión de quitarse la vida, que el principal problema que reflejan es querer escapar del dolor emocional. No es que quieren irse, es que el dolor es tan insoportable que ya no saben qué hacer y piensan que es la única salida, no saben que hay una salida al laberinto. ¿Ok? Mindfulness nos devuelve justamente la estabilidad interna, la seguridad en mi propio cuerpo, que muchas veces
las personas la pierden por circunstancias que les han tocado vivir, porque se desconectan de su cuerpo, porque han vivido situaciones traumáticas, y es más fácil, es lo único que saben para sobrevivir a esa dificultad, es desconectar, ¿no? Nos devuelve la confianza en la vida y en los procesos, nos permite cultivar la paciencia, la tolerancia, menos sensación de estar solos en el mundo. Y nos permite esto de ver si estoy receptiva o reactiva, ¿no? Esto es uno de los temas que trabajamos en el área de emociones en mindfulness. Y fíjense esta imagen que la puse porque me encanta, una actividad que hago muchas veces con adolescentes y con adultos también, porque les encanta jugar y hacer este tipo de actividades que yo, como soy docente, siempre las incorporo. Entonces, con plastilina, graficar tu peor versión, ¿no? ¿Cómo estás, o cómo se graficaría o se plasmaría tu peor estado, ¿no? Y entonces, bueno, ahí salen cosas muy locas, muy graciosas. Gente que hace cosas con puntas, gente que hace un pozo todo aplastado así, ¿no? Como una caca. Y bueno, hay de todo. Y después hacen una pequeña meditación que cuando estoy trabajando con adolescentes les hago elegir a esta altura del curso, de las que hicimos hasta ahora, cuál es su preferida, la ponemos y después cómo se sienten cuando están en su mejor versión, cuando están en su centro, en su equilibrio, conectadas, ¿no? En calma. Y entonces ahí de nuevo, con otra plastilina, graficarlo. Esta chica me encantó, hizo una bomba, ¿no? Cuando su peor versión es una bomba de tiempo, y es que nadie se quiere acercar a ella porque saben que está por explotar en cualquier momento. Fíjense, ¿no? Lo que le salió a hacer. Y la otra es un osito de peluche. Es algo tan tierno y tan peludito que te da ganas de acercarte y abrazarlo y acariciarlo. Así se siente ella cuando está en su mejor versión, cuando está conectada con el mundo y con los demás. Es un osito de peluche que invita a que la gente se acerque, ¿no? Entonces, estas son distintas dinámicas que yo suelo incluir para trabajar las emociones y la posibilidad de ver que el mindfulness nos da recursos para pasar de un estado al otro. Primero, saber que ambos son válidos, que hay momentos del día donde estamos reactivos y está bien, y es válido, y le hago un espacio y lo observo, y hay momentos donde estamos receptivos y que con mindfulness podemos salir más rápido de sus estados de reactividad o no dejar que escalen innecesariamente, con consecuencias que después nos arrepentimos. Entonces, la propuesta que les doy con respecto a esto, para que trabajen esta semana, investiguen en qué momento del día están reactivos y en qué momento del día están receptivos. ¿Cómo se dan cuenta que están en ese estado? ¿Qué cambia en el cuerpo? ¿Qué sienten? ¿Cómo está la mente? Vayan anotando las ideas. Y además, si tienen recursos o no tienen recursos para pasar de un estado al otro. ¿Ok? ¿Qué tan rápido pueden salir de un estado de reactividad, de impulsividad, y volver a su centro, a la claridad, y a poder tomar una decisión más en coherencia? Esta es la invitación que la observen en estos días. El cuarto punto que trabaja mindfulness es la amabilidad o la autocompasión, ¿no? Y que tiene que ver con darnos cuenta en el ámbito de la ansiedad y la depresión de que no estamos fallados. Por favor, les pido, ¿quién nos puso esta creencia en la mente? ¿Cómo podemos creer por momentos que estamos fallados, que somos un desastre, ¿no? ¿Quién dijo? O sea, si algo nos equivocamos, es porque no supimos otra manera de resolver la situación, ¿no? Entonces, esto nos invita justamente a traer una de más amabilidad con nosotros mismos. Que necesitan decirse para poder transitar alguna dificultad que estén teniendo de una mejor manera. Así que esta semana, cuando se noten acelerados, estresados, ansiosos, preocupados, acuérdense de esto, el contacto tranquilizador, un segundito, y me digo algo a mí misma que me ayude. ¿Ok?
Estoy aquí, va a estar todo bien o está todo bien. Y el último punto, tolerancia al malestar, es un tema que vamos a trabajar más la semana que viene, cuando hablemos de la resiliencia y la ventana de tolerancia, que son dos términos que quiero trabajar con ustedes. Pero básicamente lo que se descubrió, o que lo que se ve en las investigaciones de mindfulness para la prevención de la depresión, es que como podemos aprender a estar con la incomodidad y la incertidumbre, ya no necesitamos huir. No necesitamos huir tanto o tan desesperadamente de las experiencias incómodas, de los pensamientos aterradores, de las emociones desagradables, de las sensaciones de malestar en el cuerpo. Podemos estar, podemos quedarnos, y eso abre un montón nos da mucha información y nos da la posibilidad de aprender a gestionarlo. Si yo apenas siento un dolorcito, voy y me tomo el medicamento para que se vaya, y no me permití un instante de conectar y ver qué está pasando, o al menos en paralelo, preguntarme por qué estoy teniendo esto, cuál puede ser el mensaje, qué es lo que mi cuerpo está necesitando en este momento. Si me está doliendo la cabeza, ¿será porque estoy tensionada? ¿Será porque me estoy apurando? ¿Será porque me estoy abrumando? ¿Qué puedo hacer al respecto? Porque hay mucho que puedo hacer para acompañar los estados que nos tocan transitar en la vida. Entonces, la propuesta para esto son todas cositas chiquitas que podemos empezar a poner en práctica, ¿no? Y que se me ocurrió como traerles para que se lleven cosas concretas y prácticas para esta semana. Para la tolerancia al malestar es una sensación en el cuerpo que detecten chiquita, muy leve. No empezamos a aprender esto con cosas súper desafiantes. Tengo ganas de rascarme el pie. Observen la sensación de me pica el pie, pero no se rasquen todavía. No vayan urgente. Quédense en la sensación. ¿Qué pasa si me quedo esperando un momento? No va a pasar nada grave, así que sé que me puedo quedar. Es incómodo, es molesto. ¿Qué empieza a hacer mi mente? ¿Me empiezo a acelerar? ¿Me empiezo a poner nerviosa? ¿O puedo estar con esta sensación? Me voy a rascar, pero cuando yo decida, no en automático. ¿Ok? Y vean qué pasa, qué descubren. O si están masticando algo, saborearlo y quedarse unos instantes, no tragar enseguida y agarrar ya el otro bocado. Y ya cuando este lo tragué, ya tengo el otro metido en la boca. No, espero un poco, registro la sensación de eso que acabo de tragar, y cuando yo decido, voy con el siguiente bocado. Entonces esto de traer más curiosidad, anotar cómo las experiencias van cambiando momento a momento. Esto fortalece y nos entrena para tolerar la incomodidad y la incertidumbre. ¿Ok? Bien. Hasta acá, ¿qué les parece? Estamos ya llegando a la hora, ¿no? Empezamos, creo que hay 5, algo así. ¿Cómo va hasta acá? Algo que quieran decir, compartir, preguntar, que yo ya lo vaya teniendo en cuenta para el momento de las preguntas. ¿Alguna idea que surgió mientras me iban escuchando? ¿Fueron tomando nota de las propuestas para esta semana? Porque los quiero ver trabajar, ¿eh? Los que vengan la semana que viene, quiero ver qué pasó. Me interesa muchísimo qué cosas descubren. Tenemos que activar esa actitud interna de curiosidad frente a la vida, porque ahí es donde puedo aprender a gestionar las dificultades. Si yo huyo de las dificultades, porque no me gustan, son incómodas, son feas, nunca aprendo a gestionarlas. Así que esas ideas que ahora se las resumo, es lo que les propongo para esta semana, a ver qué pasa. ¿Sí? Igual van a tener la grabación, si se corta un poquito en algún momento. Entonces, ¿por dónde empezamos para resumir? Sobre todo pensando en quienes estén trabajando con chicos, que ustedes intuyan que están con posibilidad de depresión o de ansiedad, o que hayan pasado y están queriendo prevenir la recaída, o que simplemente quieren dar estas herramientas a sus hijos alumnos justamente para prevenir. Punto 1, ¿por dónde empiezo? Por mí misma, por mí mismo, ¿ok? Empezamos por nosotros. Tenemos que ser modelos, tenemos que inspirarlos. ¿Cómo puedo pretender que mi hijo aprenda a gestionar sus emociones si yo no las sé gestionar? Que sepa qué hacer con la frustración si yo no le estoy mostrando cuando me frustro qué hago, qué recursos tengo.
sé qué hacer cuando me enojo, sé qué hacer cuando me frustro, cuando las cosas no me salen, cuando me toca un periodo de inestabilidad o de incertidumbre. Porque si yo no sé qué hacer, ellos tampoco van a saberlo, ¿no? Es como básico. Además, si yo trabajo para regularme y para estar centrada, voy a poder estar más presente para ellos, que seguramente me están necesitando, ¿no? Si están a mi cargo. Y aunque sean adolescentes o jóvenes de 20 y pico, todavía nos necesitan. Porque no tienen su cerebro desarrollado, sabían que hasta los 24 no se completa el desarrollo del cerebro, y porque están saliendo al mundo y necesitan de los adultos como sostén, como estructura, como contención. Entonces, para poder corregular, que solo a veces el estar en presencia, si yo estoy regulada, se contagia la regulación de alguna manera y los estoy ayudando solamente con mi presencia. De ahí en más, obviamente puedo leer artículos, ver videos, hacer cursos sobre mindfulness, empezar a empaparme y a aplicarlo yo en mi vida y que ellos vean, ¿qué estás haciendo, mamá? No, me anoté en un curso o estoy leyendo este libro y estoy viendo cómo hacer para aprender a gestionar mis frustraciones, ¿no? Y empezar a darles el ejemplo y a mostrarles que hay cosas para hacer para estar mejor y que implica un trabajo interno, ¿no? Eh, Oídos y ojos atentos. Segundo paso, si quiero prevenir, tengo que empezar a mirar más. No sé si se acuerdan los que estuvieron en la charla mía anterior, donde yo conté el caso de este adolescente, compañero de mi hijo, que llegaba al colegio pálido. ¿Cómo empezó todo lo que después pasó? Que mi hijo se enteró de que, o sea, sabía que le estaban haciendo bullying y desactivó y ayudó entre todos en el grupo a que se generara ese espacio de charla y poner nuevos acuerdos entre todos para frenar el bullying. Empezó porque yo lo vi que llegaba al colegio pálido y dije, pobre chico, ¿qué le estará pasando? Y ahí empecé a conversar con mi hijo, ¿qué le estará pasando a fulanito? ¿Cómo podríamos hacer para que se sienta mejor, que se sienta seguro, integrado en el cole? ¿Se dan cuenta? Entonces, empecemos por mirar y por escuchar. Observar cualquier cambio, cualquier patrón que ustedes estén viendo de comportamiento en los chicos. Darles más espacio, sacarles presión y exigencia. Este es un desafío y lo vamos a trabajar en la tercera clase, en el tercer encuentro que vamos a hablar de comunicación. Pero lo que queremos es aprender a conectar con ellos. Muchas veces nos ponemos en el rol de sermonear, aleccionar, decir lo que está bien, lo que está mal, poner límites, pero ¿en qué momento conectamos? ¿En qué momento hay un espacio de escucha empática, de escucha activa, de no juicio, donde me salgo de mi rol de madre y simplemente el escucho lo que está pasando, lo que me quiere contar, a ver si podemos generar un poco más estos espacios? Lo vamos a trabajar en el tercer encuentro. Y cuarto, validar las emociones y el dolor que muchos de ellos están atravesando y que nosotros a veces estamos atravesando cuando nos sentimos perdidos o desorientados o queremos ayudar y no sabemos cómo. Validar esa emoción y a su vez recordar que podemos elegir cómo responder, que una posibilidad es quedarnos en víctima y decir esto es tremendo, esto es terrible, ¿por qué a mí? ¡Qué desastre! O la otra opción es tomar cartas en el asunto y empezar a aprender, asesorarme. Si yo no sé, pregunto, averiguo, estudio, me asesoro. Se puede salir del laberinto. Solamente necesitamos las herramientas adecuadas. ¿Ok? Entonces, como resumen, para poner en práctica esta semana, la meditación que les voy a regalar, observar los pensamientos que vengan a la mente y clasificarlos, los pueden incluso escribir. ¿Estoy reactiva o estoy receptiva en diferentes momentos del día? Y cómo se siente cada uno en el cuerpo. El contacto tranquilizador, ¿se acuerdan que dijimos? Pongo la mano acá o acá y siento el calorcito y me digo una frase amable. Y observar la incomodidad en el cuerpo, como me pica el pie, o tengo calor, o tengo hambre, y en vez de salir despavorida y atragantarme con alguna cosa que encuentro en la cocina, me quedo, observo, registro. ¿Ok? ¿Qué les parece las propuestas? ¿Bien? Bueno, hasta acá, ¿cómo les viene resultando todo esto?
¿Sienten que les ha sido útil, interesante, que les puede ayudar, servir? Lo que quieran ir poniendo ahí en el chat. Vayan pensando si tienen alguna pregunta adicional para hacerme, los que quieran quedarse después. Muy útil. ¿Y qué tal si yo pudiera ayudarlos aún más a profundizar en todo esto y llevarlo al siguiente nivel? Porque se estarán dando cuenta que esto es el inicio, ¿no? Es como la puntita del iceberg, que esto es un trabajo para hacer, para profundizar. Y si bien nos quedan 2 encuentros más, estamos dando como las pautas iniciales, pero esto para los que se sientan llamados implica un trabajo más profundo. Si me permiten unos minutitos más, me gustaría compartirles a las personas que me han escrito y que tal vez de los que están escuchando ahora, que quieran profundizar o que en algún momento les interese, contarles cuál es la propuesta que yo en este momento estoy ofreciendo. He hecho un montón de cosas, he dado charlas, conferencias, cursos presenciales, online. En este momento lo que estoy haciendo, y no se vayan porque acuérdense que vienen ahora los regalos, y el sorteo. Lo que estoy ofreciendo es esta posibilidad. Una es que ustedes vayan a su ritmo y tenemos 2 encuentros más y se pongan a leer artículos, ver algún video. Esto es lo que hace la mayoría, se empieza a meter en el tema, pero claro, esto va a traer resultados hasta cierto punto. Para los que quieran ir más a fondo, lo que estoy ofreciendo en este momento es un plan sistemático, un método probado que si ustedes se meten en internet van a ver la cantidad de papers que hay de mindfulness y los resultados de este programa de 8 semanas, sumado a mi acompañamiento. Es un curso que está todo pregrabado, es decir, porque lo que me pasaba que me pedía mucha gente es, quiero hacer el curso, ¿cuándo es el próximo que das? No sé qué, pero claro, era difícil encontrar un lugar, alquilar un salón, que puedan venir, que el que viene vive lejos, que yo en ese horario no puedo. Entonces dije, listo, lo voy a grabar. Y entonces que esté disponible online y que cada uno lo pueda hacer a su ritmo, a su tiempo. Hasta en el móvil lo pueden hacer, porque encontré una aplicación que es muy fácil y muy dinámica y además le adapté el programa con todas las últimas investigaciones en las cuales me especialicé en estos años, sobre todo de mindfulness sensible al trauma. Así que este es el curso que creé y que les ofrezco en caso de que a alguien le interese. Lo pueden hacer a su ritmo. Es muy profundo, pero a la vez es muy simple y les permite como ir progresivo. Es decir, que si tienen poco tiempo, eligen las prácticas más cortas o si sienten que su estado interno por ahora es hasta ahí, o sea, les enseña a registrar qué es lo que pueden, hasta dónde, y cómo hacer para ir incrementando e ir profundizando. Y tienen todo el material a disposición una vez que acceden al curso de por vida. Es una plataforma súper fácil de usar, tiene más de 50 meditaciones grabadas en calidad alta, está todo actualizado, tiene un cuadernillo que pueden imprimir o usar online y me pueden escribir por mail en una ventanita que hay al costado, siempre en la plataforma, y hacerme preguntas. A la gente que ya está inscripta, yo les estoy escribiendo todos los días, me hacen una pregunta y la respondo, así que es como que estamos en comunicación todo el tiempo. Y tienen una garantía de evolución dentro de los primeros 7 días, si por alguna razón no están conformes. Así que digamos que está todo cubierto y hay sesiones online cada 3 semanas más o menos para consultas en vivo. Así es como se ve la plataforma, brevemente para que se den una idea. Está organizado por semanas, dentro de cada día hay diferentes prácticas y propuestas, hay un video teórico, hay un ejercicio para hacer, hay una pregunta para reflexionar y a veces hay cositas para descargar si quieren tenerlo en sus dispositivos. Y estos son los beneficios que van a poder ver si en algún momento quieren entrar en mi página y chusmear un poco, todos los beneficios que tiene el mindfulness, ¿no? En varias áreas. Y lo interesante para mí es que a veces uno dice, o tenemos la creencia, mi hijo necesita aprender mindfulness, ¿no? Mis alumnos necesitan aprender mindfulness. Si ustedes hacen el proceso ustedes mismos, el impacto es inmediato, porque esto es como que tiene un efecto, ¿vieron cuando tiene una piedra en el río y se expande, ¿no? La gente lo empieza a notar y cambia el vínculo con nuestros hijos, cambia el vínculo con nuestras parejas, cambia todo, porque todo se impregna de esta nueva
percepción o sabiduría interna que empezamos a tener. Y el granito de arena de cada uno de ustedes suma. Yo creo que acá, si estamos acá es porque estamos buscando estar en un hogar más armónico, en un colegio, en un consultorio, en una comunidad y en un mundo mejor. Así que los invito a los que se sientan llamados a participar. El próximo encuentro va a ser el miércoles que viene. Vamos a hablar de la resiliencia, de cómo recuperarnos de episodios estresantes, la ventana de tolerancia y la regulación del sistema nervioso, y un poquito más específico cómo gestionar la ansiedad. ¿Ok? Así que bueno, espero verlos, y si quieren traer más gente, conocidos, alguien a quien le quieran recomendar, bienvenidos. Y nos quedamos, despedimos a los que se tengan que ir, les agradecemos un montón. Pueden después escribirme o contestar a la misma encuesta donde tenían antes por mail. Eh, Pueden responder ese mail y escribirnos qué les pareció, o en el mail que están viendo en pantalla, qué fue lo que más les ayudó, lo que más les resonó, si quedó alguna cosa que me quieren pedir para la próxima sesión o lo que sea. Y me quedo un ratito para conversar con alguno que quiera hacerme alguna pregunta, ¿ok? Ahí Así está, ahí que, les buenísimo, ahí pasé, están los ahí links. están los links Genial. para que descarguen. Ok. Ahí Genial. está, Bueno, ahí muchas tenemos. gracias a los que se tengan que ir. Y Marian, lo dejo en tus manos para que vayas dándole audio a la gente que levante la mano Sí, y quiera sí, hacer algún comentario, pregunta, exacto. Ahí etcétera. estamos.